Buen día, mi nombre es Kevin Mesa Avendaño y hoy les voy a presentar mi propuesta de trabajo de grado en modalidad trabajo de investigación titulada Efecto del cambio climático en la distribución geográfica de la rana flecha venenosa Dendrobates truncatus, dirigida por el profesor el Dr. Sergio Andrés Marchant. El cambio climático, atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, altera la composición de la atmósfera y se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables, generando así amenazas significativas a la biodiversidad del planeta, entre las cuales están pérdida o disminución drástica de la vegetación, periodos más intensos de inviernos y sequías, equilibrios en la red trófica, adaptación y naturalización de especies que se convierten en invasoras, etc. Estos efectos en conjunto impiden que las acciones de adaptabilidad de los ecosistemas funcionen adecuadamente. El cambio climático global afecta la distribución de las especies, ampliando o disminuyendo los rangos geográficos de estas y cambiando sus rangos altitudinales, impactando su ecología y en ocasiones alterando aspectos importantes de su historia de vida. Los anuros son un grupo que permite estudiar adecuadamente estos cambios en las distribuciones geográficas, por efecto del cambio climático, debido a que son organismos extremadamente sensibles a las transformaciones en su entorno, siendo las principales amenazas cambios extremos en las temporadas de sequía, en los patrones de precipitación y los cambios en la temperatura. Estos factores afectan el estado de los cuerpos de agua y a su vez a los organismos asociados, entre estos anuros en sus diferentes estadios, volviéndolos más propensos a infecciones a causa de hongos y causando mortalidad. La familia Dendrobatidae es un taxón neotropical, antes conocida como Hylaplesidae, fue descrita por Cobb en el año 1865. Cuenta con 200 especies distribuidas en 13 géneros y en Colombia se pueden encontrar los 13 géneros y alrededor de 94 especies. Son conocidas como ranas venenosas punta de flecha debido a que el veneno secretado por los individuos es la fuente principal para los dardos que los nativos de algunas comunidades indígenas usan para cazar su alimento. La especie en estudio, Dendrobates truncatus, es llamada rana venenosa de bandas amarillas. Es una especie endémica de Colombia y se encuentra entre los 0 y los 1800 metros sobre el nivel del mar. Es una especie diurna, habitualmente encontrada en la hojarasca de los bosques húmedos, debajo de troncos caídos o piedras. Produce huevos que son depositados en el medio terrestre y al emerger los renacuajos son cargados por los adultos hasta un charco temporal, bromelia u otro cuerpo de agua. Este anuro es capaz de tolerar un alto grado de intervención en su hábitat y su dieta se compone principalmente de hormigas y otros himenópteros. El modelamiento de nicho es una herramienta que puede ser utilizada para los estudios de la variación en los rangos de distribución, producto del cambio climático. Es importante porque permite comprender la capacidad de las especies a tolerar tales cambios en su entorno. Se lleva a cabo relacionando los datos de los puntos de presencia geográfica de las especies con conjuntos de datos que presentan el ámbito ecológico, como lo son las dimensiones climáticas, topográficas, edáficas, entre otras, que actúan como predictoras, es decir, a partir de combinaciones de las variables ambientales más estrechamente asociadas con la presencia geográfica registrada de las especies. Es posible identificar, representar y proyectar la distribución geográfica así como las regiones apropiadas para las especies. Entre las aplicaciones del modelamiento de nicho se encuentran el estudio de mecanismos como especiación, extinción, la predicción de los efectos del cambio climático y el estudio de las consecuencias de la actividad antropogénica en ecosistemas de una especie en particular. Como ejemplo de algoritmos utilizados para los modelamientos de nichos se tienen Maxent, algoritmo que asocia variables cuantitativas basadas en la presencia geográfica de la especie, y variables cualitativas que representan las variables climáticas. También existen algoritmos como BioClim y GARP que asocian solo variables cualitativas que corresponden a los escenarios climáticos. Los cambios de temperatura en periodos glaciales y las condiciones climáticas futuras han permitido representar cambios sustanciales en las distribuciones de las especies.
A partir de resultados como los de este estudio, donde los mapas de proyecciones históricas y futuras de una especie de anuro en Nueva Zelanda, se puede conocer cómo la distribución geográfica de la especie en estudio se ve influenciada por los cambios en las variables de su entorno. Al final, se pueden definir las regiones climáticamente más estables para la especie, lo que significa que son las zonas prioritarias para la conservación. El 70% de las especies de la familia Dendrobatia en Colombia tiene una distribución restringida. Dendrobates truncatus se encuentra ampliamente distribuida a lo largo de las tres vertientes de la cordillera de los Andes y en distintos pisos altitudinales entre los 0 y los 1800 metros sobre el nivel del mar. Por lo tanto, es una especie representativa en el modelamiento de nicho y los datos de su amplio rango geográfico permiten emplear la misma metodología para conocer el efecto del cambio climático en escenarios históricos actuales y futuros. La hipótesis de este trabajo de investigación es que la distribución geográfica de Dendrobates truncatus está influenciada por los efectos del cambio climático, observándose expansión y o contracción del rango de distribución de la especie por efecto del clima. Con base en estos antecedentes, el objetivo general de esta investigación es evaluar el efecto del cambio climático en el rango de distribución de la rana flecha venenosa Dendrobates truncatus. En cuanto a los objetivos específicos, el primero es modelar la distribución actual de la rana flecha venenosa Dendrobates truncatus. El segundo es proyectar la distribución histórica de la rana flecha venenosa Dendrobates truncatus durante el Holoceno medio y el último máximo glacial. El tercer objetivo específico es proyectar la distribución futura de la rana flecha venenosa Dendrobates truncatus, asumiendo dos escenarios de volumen de gases de efecto invernadero, RCP 2.6 y RCP 8.5. El cuarto y último objetivo específico es caracterizar el cambio de distribución de la rana flecha venenosa Dendrobates truncatus por efecto del cambio climático. En cuanto a la metodología, los datos de presencia utilizados para la construcción de los modelos de nicho y se obtendrán a partir de registros de especímenes preservados y georreferenciados de Dendrobates truncatus, depositados en colecciones biológicas y museos. Para maximizar la precisión de la información de las localidades extraídas, algunas serán confirmadas directamente con los recolectores originales, y se realizará un filtro en GIS para descartar localidades referenciadas erróneamente. Las localidades de presencia serán registradas utilizando un sistema de coordenadas único. Para el objetivo específico número 1, se utilizarán las capas climáticas descargadas de la base de datos WorldClim. Se creará un modelo con el programa Maxent con una resolución de 30 arcosegundos y añadiendo 614 registros de presencia geográfica de la especie. Para reducir la multicolinealidad entre las variables en cada modelo, se calcularán los coeficientes de correlación de Spearman en el software R, utilizando los datos extraídos de los registros de ocurrencia. Para cada registro se extraerán datos ambientales utilizando el complemento herramienta de muestreo puntual de QGIS y se seleccionarán las variables biológicamente más relevantes para la especie. Se seguirá la misma metodología ya explicada en el objetivo específico número 1 para la metodología de los objetivos específicos número 2 y número 3, que corresponden a la distribución en condiciones climáticas del pasado y futuras. Se realizará una proyección de los modelos actuales generados en condiciones históricas del Holoceno medio y del último máximo glacial, y se utilizarán dos modelos de circulación global. Para la metodología del objetivo específico número 3, que busca proyectar la distribución futura, se seleccionará el año 2070 y se utilizarán datos asumiendo escenarios climáticos de gases de efecto invernadero. Para la delimitación del área de estudio y la construcción de los modelos en el software Maxent, se definirán los parámetros de los modelos con el uso del paquete de construcción de modelos NMVAL y del paquete CUM implementados en R, junto con las métricas MOP y MES con el fin de prevenir la sobreinterpretación en los resultados del modelo. Los mapas se realizarán en la herramienta QGIS utilizando los valores medianos de los umbrales proporcionados por el software Maxent. Las contribuciones proporcionales de cada variable ambiental a cada modelo se analizarán mediante remuestreos Jackknife. Por último, para la selección de los modelos, se evaluarán los modelos de nicho ecológico producidos utilizando tres criterios: la tasa de promedio de omisión, el área bajo la curva y el criterio de información de Akaique corregido para muestras pequeñas.
Las áreas de presencia geográfica comunes entre todos los escenarios representados en los mapas serán escogidas como áreas prioritarias para la conservación de la especie. El cronograma de esta investigación, que se plantea para una duración de 6 meses, se divide primeramente en la revisión de literatura que se realizará durante todos los 6 meses. La descarga de información en las bases de datos se realizará en el segundo mes. El modelamiento a partir de la información descargada se realizará en el tercer mes. En el tercer, cuarto y quinto mes se realizará la redacción de avances del informe y análisis de primeros resultados, y la redacción del informe final se realizará en el cuarto, quinto y sexto mes. En cuanto a los resultados esperados, el primero es contribuir a la comprensión del efecto del cambio climático en el rango de distribución geográfica de la rana flecha venenosa Dendrobates truncatus. El segundo es la producción de mapas de distribución de la especie Dendrobates truncatus bajo condiciones climáticas históricas, presentes y futuras. Y el tercero es la exposición de esta investigación en un congreso de divulgación científica nacional o internacional. Muchas gracias.